Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver tres métodos, tres formas de sumergir un teléfono como el que estamos viendo que no es sumergible para, por ejemplo, hacer vídeos bajo el agua. Recomiendo, por lo que puede pasar, usar teléfonos antiguos como el que estamos viendo, que es un Xiaomi Mi 2 con más de 4 años. En cada método sumergiré el teléfono en la copa que estamos viendo y lo mantendré durante 30 segundos utilizando un cronómetro, así que empezamos. Para el primer método voy a utilizar un bote de cristal que podemos comprar en cualquier tienda de comida y como estamos viendo la tapa tiene una pequeña capa de goma o de plástico en el diámetro exterior que es la que va a cerrar herméticamente impidiendo que entre agua. Así que preparamos el crono. Como vemos no se mantiene en una posición fija sino que va dando vueltas dentro del bote, así que utilizo cualquier relleno, por ejemplo un trozo de cartón doblándolo y quedaría en una posición fija. Y ahora viene lo importante, que es cerrar fuerte la tapa y sumergimos el teléfono. Como estamos viendo, a veces sale burbujas de aire, pero salen del hueco que hay entre la tapa y la rosca del cristal, así que no hay nada que temer, pues ya lo he comprobado y al menos en este caso no está entrando agua. Si pensamos hacer vídeos, evidentemente tenemos que ponerlo a grabar antes de meter el teléfono en el bote y debemos darle la vuelta al teléfono para que el sensor de la cámara esté lo más pegado posible al cristal del bote. Pasaron los 30 segundos y como vemos dentro del bote no hay agua y está seco totalmente. Ahora sacamos el teléfono y con las manos mojadas no se debe tocar, pero bueno, no pasa nada, tiene 4 años el teléfono y como vemos está seco totalmente y funcionando perfectamente. El segundo método quizás sea el más conocido de todos y es utilizando un preservativo. Yo voy a ser valiente y voy a utilizar uno fino que siempre me han dado buenos resultados, incluso para sumergir teléfonos en el agua. Procedo a colocarlo. Si queremos hacer vídeos bajo agua, recomiendo limpiar el aceite que lleva pegado el preservativo, pues este aceite mancha la lente del teléfono y nos van a salir vídeos con poca calidad de imagen. Ahora simplemente le hacemos el nudo. Yo voy a hacer un solo nudo, si queréis estar seguros podéis hacer 2 nudos. Así que pongo el cronómetro e introducimos el teléfono en la copa. Este método es el más fácil de los tres de este vídeo, pues es simplemente introducir el teléfono dentro del condón y listo. Pero tiene el inconveniente que comenté antes del aceite, así que yo personalmente no suelo usar este método las veces que he sumergido el teléfono en la piscina o en la playa, por el tema de la calidad de la imagen. Bueno, terminan los 30 segundos y la pantalla y el teléfono en general funcionan perfecto. Como estamos viendo, a pesar de ser tan fino, es bastante duro, parece que el preservativo es modelo Chuck Norris y la verdad que cuesta trabajo romperlo. Llegamos al tercer y último método, yo lo llamaría el método del bocadillo, pues es como envolver comida. De hecho voy a utilizar film transparente que se usa para eso, para envolver comida para llevar. Además necesitamos un poco de cinta adhesiva y un encendedor. Este método es el que he usado más veces, pues los vídeos salen con más calidad, pero es el más complicado de hacer y si no tenemos un teléfono viejo con el que practicar o si no estamos seguros de hacerlo bien, recomiendo usar un cartón y practicar, pues además el cartón absorbe el agua y vamos a poder apreciar fácilmente si se ha mojado. Bien, ahora sí ponemos el teléfono sobre un trozo de film transparente de medio metro más o menos y el truco para que salga bien es ir dándole vueltas pero tensando el film transparente para que se vayan pegando las distintas capas de film y así pegará con más fuerza una capa sobre la otra. Tampoco es necesario ponerle 100 capas, con 2 o 3 capas que le pongamos es suficiente. Ahora cortamos el plástico sobrante y lo pegamos al teléfono y le quemamos un poco las puntas para sellar esta parte. De todas formas, como veis, este tipo de plástico se pega entre sí, así que no es necesario tampoco meterle mucho fuego. Pegamos el plástico sobrante en un punto donde no obstaculice el objetivo de la cámara por si tomamos algún vídeo.
Ahora voy a poner el cronómetro en marcha, pero al sumergirlo se empiezan a producir toques en la pantalla y esto suele ser normal, pues el táctil de la pantalla se vuelve loco y posiblemente no ocurrió con el método del preservativo, quizás por estar hecho de un plástico menos conductor de la electricidad o por la capa de aceite que lleva impregnada el preservativo. De todas formas, en la descripción del vídeo dejaré un enlace a una cámara de vídeo que graba con la pantalla apagada o en segundo plano, así que no nos afectaría este tipo de problemas. Bien, ya ha terminado los 30 segundos y como vemos está perfecto el teléfono, hace fotos y el film transparente está intacto. Además se puede manejar bien el teléfono, aunque con la pantalla mojada a veces no pilla bien los dedos, pero eso es normal, no es una avería ni nada, simplemente basta con secar el agua superficial. Bueno amigos, estos serían los 3 métodos. Pensaba hacer un cuarto método utilizando una bolsa con cierre Ziploc, pero como podemos ver en las pruebas estaba mojando este prototipo de Xiaomi que por suerte no sufrió daños considerables, así que en el caso de las bolsas con cierre Ziploc depende mucho del modelo de bolsa que utilicemos. Bueno pues yo me despido aquí, nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.